pues mi nombre es José Daniel Tortuga Rendón y soy estudiante de maestría y trabajo pues en el proyecto de resistencia al Helicobacter, y por eso el artículo pues que se escogió está muy relacionado con lo que se hace en ese proyecto y con lo que se ha pensado como metodología. Bueno, el artículo que les traigo hoy se llama, o tiene como título, Análisis genómico de la concordancia genotipo-fenotipo de la resistencia antimicrobiana en Helicobacter pylori. Este artículo se publicó en la revista Microorganism, que hace parte del grupo MDPI, que como movimiento tiene nombre como Preservación Internacional de la Diversidad Molecular. Esto comenzó como un grupo para apoyar la investigación en diversidad molecular y después se estableció como editorial. Esta es una revista pues, que tiene un factor de impacto de 4.1 y está clasificada como Q2. Bueno, para comenzar, el Helicobacter pylori pues, es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica. Esta bacteria pues, es un bacilo gram negativo que tiene una forma normalmente espirilar. Sin embargo, en ciertas condiciones de estrés, esta forma va cambiando y se va llevando se va llevando un cambio a un morfotipo de forma cocoide. Esta bacteria además pues, se categoriza por ser bioquímicamente como catalasa positivo, oxidasa positivo y ureasa positivo. Ya en cuanto a la patología, pues esta puede desencadenar desde una gastritis aguda hasta un cáncer. Para el Helicobacter pylori pues se han descrito diferentes elementos para la erradicación. Estos elementos pues han estado guiados por lo que recomiendan las guías internacionales. Entre estos, pues, se han tenido en cuenta la monoterapia y la terapia doble, que están en desuso por su poca eficacia, y lo que nos encontramos ahora es lo que se denomina terapia de primera línea. Esa terapia de primera línea, pues, es básicamente lo que los médicos fundamentan el primer tratamiento que se le envía al paciente. Esta terapia de primera línea, pues, corresponde a lo que se denomina terapia triple o triple terapia, la cual corresponde a utilizar una combinación de 2 antibióticos más un inhibidor de bomba de protones. Además de esto, pues se han sugerido también las terapias cuádruples, que implican el uso de 2 antibióticos más un inhibidor de bomba de protones acompañados de una sal de bismuto. Otra de las terapias que se utiliza en el caso de que la amoxicilina, como lo ven acá, se dé para personas alérgicas es cambiar esa amoxicilina por tetraciclina o metronidazol. Sin embargo, el uso del metronidazol está retenido o determinado dependiendo del patrón de susceptibilidad presente en la zona. Por eso muchas veces se cambia ese metronidazol por tinidazol y eso es lo que se conoce como una terapia concomitante. Esa terapia concomitante, igual que la terapia cuádruple, pues puede estar acompañada de sal de bismuto o sin sal de bismuto. Estos son los tratamientos que normalmente se utilizan. Este es uno de los consensos que ha recomendado esto. Este es el consenso de Maastricht para el manejo del Helicobacter pylori o la infección por Helicobacter pylori. Este es un consenso europeo y lo que dice este consenso, ¿qué es? Que después de que se da una primera falla, como les comentaba ahorita, pues los médicos basan la utilización de la triple terapia como una primera terapia para utilizar. Sin embargo, lo que se ha visto es que esa triple terapia pues viene perdiendo eficacia. Entonces, se da primero un tratamiento empírico. Sin embargo, después de que se hace tratamiento empírico, si se incurre en una falla terapéutica, lo que recomienda el consenso es que se haga una endoscopia, se lleve a cabo un cultivo y se haga una prueba de susceptibilidad. Esto es recomendado para poder evaluar el tratamiento o guiar el tratamiento que se le va a dar al paciente. Bueno, ¿qué pasa y por qué se hace esto? Resulta que lo que se ha visto en el Helicobacter pylori respecto a las tasas de resistencia a los diferentes antibióticos es que varían mucho entre regiones y entre países. En este caso, el estudio que estamos mirando se realiza en población israelí. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, Israel sería lo que tengo aquí señalado en el punto rojo. No existen datos de metronidazol para Israel. En el caso de Colombia, en este estudio o en este metaanálisis que realizó en 2018, tampoco tuvieron datos de Colombia. Sin embargo, en el país pues sí hay estudios que han reportado resistencia a metronidazol y se dice que la resistencia en Colombia está por encima del 80%. Esto con base en un estudio realizado en la ciudad de Bogotá. En el caso de la levofloxacina, ustedes pueden ver el mismo comportamiento que en el metronidazol. Hay diferencias entre países. En el caso otra vez de Israel no tenemos datos, igual que en el caso de Colombia. Sin embargo, en el país también hay un reporte
de levofloxacina hecho por la doctora Tres Palacio en 2016, en el cual se reportó una resistencia del 27,3%. Para el caso de la claritromicina, igual que en los dos casos anteriores, se presenta una variación importante en las tasas o la prevalencia que se presenta de la resistencia a claritromicina en el mundo. Para Israel tampoco se presentan datos en esta revisión sistemática, y para el caso de Colombia ya sí empezamos a encontrar un dato donde presenta que la resistencia a claritromicina está por debajo del 10. Sin embargo, en un estudio realizado en la ciudad de Bogotá en 2013, pues se ve que la claritromicina tiene una prevalencia de resistencia del 13,6%. Y en este caso, en la ciudad de Medellín, en un estudio que se realizó en 2019, la resistencia a claritromicina estuvo por el 18,8%. ¿Qué es importante de este dato? Lo que recomienda la guía de Maastricht es que en los lugares donde la resistencia está por debajo del 15%, se puede utilizar claritromicina, pero en lugares donde la resistencia a claritromicina está por encima del 15%, no se debería indicar. Lo que en este momento nos dejaría a la ciudad de Medellín sin poder utilizar claritromicina en los esquemas de tratamiento. ¿Qué hemos visto? Esto hace parte de una revisión que hicimos el año pasado dentro del proyecto de maestría, y lo que vimos fue que primero en Colombia, les hago el contraste un poco con lo de mi tesis, en Colombia pues los datos, no se tienen datos en todas las regiones. De hecho, algunos de los datos que se presentan pues están dados o están concentrados la mayoría en la ciudad de Bogotá, de ahí que los datos que se presentan en estos estudios pues estén la mayor parte concentrados en esa ciudad, o sea, no representativo de lo que es esa ciudad, y sean extrapolados al país. Y en el caso de Antioquia, como les mostré anteriormente, pues hay un único estudio que evaluó claritromicina. Pero lo que resalta esto es que desconocemos mucho las tasas o el patrón de resistencia local en cada región del país, además que no todos los departamentos tienen datos, y como les mostraba anteriormente, en clase de la claritromicina hay una marcada diferencia entre Bogotá y Antioquia, lo que dice que en cada una de las dos partes se debería tratar de diferente manera. Bueno, para evaluar la sensibilidad, pues hay tres métodos que se utilizan por cultivo. El primero es la difusión en disco. Aquí pueden ver lo que sería un agar Brucella con sangre, en el cual se siembra el Helicobacter pylori. Este artículo es importante porque, como van a ver posteriormente en las guías, se sugiere que no se evalúa resistencia por difusión en disco. Sin embargo, pues ya hay artículos que lo están tratando de hacer. Perdonen, voy a apagar esta luz que me tiene un poco perdido el cursor. Listo, ahora creo que ya, listo. Bueno, como les comentaba, esta es una difusión en disco, es una prueba pues que no se recomienda para evaluar el Helicobacter pylori, sin embargo, pues se ha estado evaluando en los últimos años. Esta es otra de las pruebas, la dilución en agar. Esta sí es recomendada para evaluar el Helicobacter pylori, y lo que se hace es hacer pues siembras con diferentes concentraciones de un antibiótico. Esta es una imagen representativa, y lo que se ve es tratar de establecer la concentración mínima inhibitoria. En este caso tendríamos que la concentración está en 10 miligramos, que es donde no tenemos crecimiento del Helicobacter pylori. Y en un tercer caso, que es la que nosotros evaluamos en nuestro proyecto y que además fue la que se hizo en el estudio que les estoy presentando, es la epsilometría o prueba de difusión en gradiente, el cual consiste en la utilización de una tirilla que tiene diferentes concentraciones de un antibiótico, y esta va difundiendo y va presentando la resistencia, y así se evalúa como un halo de resistencia y se puede establecer cuál es la concentración mínima inhibitoria, y esa es la concentración a la cual se empieza a formar la elipse. Respecto a lo que les comentaba de las técnicas utilizadas en el artículo pues dice que se utilizó ITEST. Ellos se basaron en la Sociedad Británica para Antimicrobianos. Esta sociedad pues reporta o dice que o tiene como dato importante, como les mencioné anteriormente, pues que los métodos de difusión en disco pues no se deben emplear para evaluar el Helicobacter pylori, pues esta especie pues tiene un crecimiento lento. Además de esto, algo que en lo que quiero llamar la atención es en esta parte, en que la escala o el inóculo del que se debe partir para hacer la evaluación fenotípica es de McFarland de 3. Esto es lo que recomienda la Sociedad Británica. Las otras guías pues recomiendan que se parta a partir de una escala de McFarland de 2. Y luego pues simplemente es inocular el plato en una agar Müller-Hinton y colocar la tirilla. En la parte de abajo,
les traigo lo que ha establecido esta sociedad como los puntos de corte para establecer si un antibiótico, si una cepa de Helicobacter pylori es resistente a determinado antibiótico, y es basado en este umbral de valores. Y esto es lo que se tuvo en cuenta en el artículo y que vamos a seguir examinando. Otra de las entidades pues, que dirigen o que recomiendan las pruebas de susceptibilidad pues, es el EUCAS, o el Comité Europeo, Comité Europeo de la Susceptibilidad, de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Esta es la última recomendación que hicieron de los puntos de corte. Como ustedes pueden ver, pues esta es de este año. Los puntos de corte respecto al anterior pues no varían, siguen siendo los mismos. Tenemos amoxicilina, por ejemplo, un 0.12. Si nos fijamos bien, para amoxicilina pues sigue siendo el punto de corte para resistente 0.12. Y ellos, al igual que el comité británico, pues dicen que la difusión en disco pues no ha sido definida todavía o no tiene un valor de MIC, por lo cual pues no se debe evaluar. ¿Qué pasa? Esa es la manera como se evalúan o como se establecen los patrones de susceptibilidad. Sin embargo, lo que se ha visto últimamente es que aunque se han propuesto pues diferentes métodos para hacer esa evaluación, y además se ha tenido en cuenta que se han presentado fracasos terapéuticos de pronto en los pacientes, sumado a esas variaciones de localización geográfica de la resistencia que les mostraba anteriormente, pues se ha tratado de ahondar un poco en otros métodos para tratar de mejorar el diagnóstico y mejorar las pruebas de susceptibilidad. Y esto pues ha hecho la introducción de la secuenciación de siguiente generación en lo que tiene que ver con métodos para evaluar susceptibilidad. Lo que se ha visto es que muchas de estas pruebas pues están enfocadas en las mutaciones que comúnmente se reportan. Estas mutaciones pues existen kits de PCR para hacerlo, y estos kits pues reportan en su mayoría 7 mutaciones, pero dejan por fuera otras mutaciones que se han estado reportando en la literatura y que no se han tenido en cuenta. Estas otras mutaciones probablemente podrían ser una explicación de que no haya una correlación clara entre lo que se obtiene fenotípicamente, es decir, lo que obtenemos por el cultivo, y lo que les mostré anteriormente en las pruebas de evaluación de patrón de susceptibilidad, y lo que se obtiene como mutaciones puntuales dentro de las cepas que se aíslan. Bueno. Entonces, dado esto, lo que se quiso hacer en el artículo fue emplear secuenciación de genoma completo para realizar una comparación genotípica-fenotípica completa entre un conjunto de aislamientos de Helicobacter pylori provenientes de pacientes israelíes. Bueno, ¿para esto qué se hizo? Para esto se tomaron 48 aislamientos de Helicobacter pylori provenientes de pacientes que habían visitado el hospital Baruch Pade Medical en el norte de Israel. Estos pacientes pues acudieron entre 2015 y 2019. A estos pacientes pues les trajo biopsias, y esas biopsias fueron maceradas y sembraron en agar Helicobacter modificado y agar sangre. Y estos agares, una vez inoculados, pues se llevaban a 37 grados con 10% de CO2 y se volaban entre el 7º y 10º día. Una vez se obtuvieron colonias compatibles con Helicobacter pylori, pues se hizo una tinción de Gram y se les hizo la clasificación bioquímica de catalasa, oxidasa y ureasa. Una vez se confirmó que era Helicobacter pylori, pues esto se llevó, como decía la guía británica, que era algo de lo que les quería contrastar anteriormente con lo que sugiere el Comité Europeo, y esto se llevó pues a un McFarland de 3 por esa recomendación, mientras el Comité Europeo propone un McFarland de 2. Esto se hizo en agar Müller-Hinton más sangre, y se utilizó el gradiente de difusión o epsilometría por ITES para evaluar la susceptibilidad. Esto se llevó pues incubación por 72 horas y luego se hizo la medición de esa elipse. Bueno, para la extracción de material genético de ADN genómico pues se utilizó un kit. Este kit tiene como nombre Preselis Lysing Kit, y en realidad pues es un rango de perlas, es decir, perlas de diferente tamaño, las cuales pues van a ayudar a hacer la extracción de DNA. Una vez se tenía esa extracción, pues se hizo la construcción de una librería utilizando el Nestera Library Prep. Este Nestera Library Prep pues se fundamenta en tener unos transposones. Estos transposones pues son adaptadores que se pegan a ese DNA genómico, y además de esto pues lo fragmentan, y esos fragmentos pues son los que van a ser parte de la librería. Estos donde se realizan unos pequeños cortes y se van viendo cuál fue la fragmentación,
y esto después se pasa por un control de calidad, y este control de calidad pues me determina si la librería fue buena o no fue buena, en términos de calidad. Luego de tener la librería, la cual se hizo pues como con ese kit que les acabo de mostrar, pues hizo la secuenciación por Illumina, aquí para recordemos pues que es una Ebra Forward y una Ebra Reverse, que tienen pues los adaptadores ligados. Estos se hibridizan en una matriz, luego pasan a un proceso de extensión y desnaturalización, y se da un tercer paso que es la formación del puente. Esta formación del puente, como ustedes pueden ver, es la unión de estos dos adaptadores. Aquí pueden ver denominados en rojo y en azul. Luego que se da la formación de ese puente, pues se da la amplificación de ese fragmento, es decir, partiendo de este adaptador hacia el otro. Luego esos amplificados pues son linearizados y desneutralizados, y esto es lo que se va a denominar un clúster. Luego de que se obtienen estos clústeres, pues ya se va a pasar a secuenciar. En esta pues se va a colocar en un primer paso un primer que va a estar pegado al adaptador que se puso en un principio, y luego se va a empezar a secuenciar, es decir, se agregan DNTPs marcados con fluorescencia, se hace la excitación con un láser, y luego una cámara pues va tomando la unión de cada DNTP a su base correspondiente, es decir, en correlación o en complementariedad, perdón, y esa excitación pues va a ser tomada por la cámara, lo cual se va a ver como un centelleo, y él va a decir qué base se pegó. Y de esta manera es que se hace la secuenciación. Luego de que se tienen estas secuencias pues se van a pasar y se van a tener en formato FASTA. Este formato FASTA pues se va a hacer la validación de la calidad que les mostré anteriormente. Luego se va a hacer un trimming de los adaptadores, que es simplemente retirar los adaptadores para que estos no influyan cuando se haga cuando se alineen las secuencias. Y luego de esto pues se puede utilizar uno de estos programas. Estos son pues los de la gráfica que se recomiendan, y luego pues ya vamos a tener las lecturas mapeadas después de ese alineamiento. Bueno, una vez se tenían esas lecturas mapeadas, pues ellos querían ver o hacer un análisis de las mutaciones que se asociaban con resistencia a los antibióticos en Helicobacter pylori. Entonces lo primero que hicieron fue hacer una revisión de la literatura para buscar cuáles eran las mutaciones en los antibióticos pues, que ellos iban a evaluar. En este caso, amoxicilina, claritromicina, levofloxacina, metronidazol y rifampicina. Y aquí eran los genes pues, que se han reportado comúnmente. Como les comentaba anteriormente, una vez se tienen las librerías y una vez se hace la secuenciación, pues se tiene ya esto en formato FASTA, pues se hacen los alineamientos. Ellos en este caso utilizaron el programa MAF-MT, y así se dan cuenta cuáles son las variaciones y qué es lo que podría ser una mutación que pueda conferir resistencia. Bueno, como resultados, lo primero que hicieron fue la prueba de susceptibilidad fenotípica de los aislamientos que se encontraron en el estudio. Entonces aquí se las voy a ir mostrando por antibiótico. En este caso tenemos la amoxicilina. Estos son la cantidad de aislados que se obtuvieron, y aquí me lo discrimina por la concentración mínima inhibitoria. Esta concentración mínima inhibitoria, pues como ustedes pueden ver, está basada en lo que les decía de la guía británica. En este caso tenemos la amoxicilina, y dice que un valor mayor a 0.2 es considerado resistente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en el punto de corte, las barras azules dan cuenta de los aislamientos que fueron susceptibles, y las barras rojas dan cuenta de los aislamientos que fueron resistentes. Entonces aquí podemos ver a partir de 0.12 pues ya los aislamientos fueron resistentes. En el caso de la claritromicina tenemos algo igual. La resistencia, o se considera resistente si la MIC es mayor a 0.5. En este caso tuvimos valores de 0.75 hacia arriba, de los cuales fueron resistentes. Aquí tenemos que la resistencia, la MIC máxima que se alcanzó fue de 6. En levofloxacina, para el caso de la levofloxacina, tuvimos un único aislamiento, el cual es considerado resistente si la MIC está por encima de 1. En este caso, la MIC fue de 3, y tuvimos un único aislamiento resistente a levofloxacina. En el caso de metronidazol, la resistencia está por encima de 8. Como pueden ver aquí, la MIC de 14 de los aislamientos, de 15 de los aislamientos estuvo sobre 12 miligramos por litro. Y en el caso de la rifampicina, pues 2 de los aislamientos fueron resistentes. En este caso se consideró
una MIC mayor a 1 para considerarse resistente. Ustedes pueden ver, aquí tenemos 2. Bueno, esta es la primera evaluación de la parte fenotípica. Esa parte fenotípica, ¿a qué dio pie? Que es a lo que se entra el artículo. Es hacer analizar respecto a ese patrón de resistencia, el resistoma y la correlación genotípica y fenotípica de esa resistencia. Es decir, ellos ya en esta parte llevamos lo que fue la caracterización fenotípica. Y además de eso, pues tenían los datos de secuenciación de las mutaciones que se habían reportado en literatura. Bueno, entonces en la figura 1, lo que nos vamos a encontrar es la representación gráfica de ese resistoma. ¿Qué tenemos aquí? La concentración mínima inhibitoria en el eje de la izquierda y aquí las mutaciones que se podían presentar. En estos circulitos, dependiendo del tamaño, pues va a ser el tamaño de los aislados que fueron o que tuvieron la primero. ¿Cuál fue la MIC que tuvieron o presentaron por la prueba fenotípica y si tenían genotípicamente un gen que le pudiera conferir resistencia? En este caso, ustedes pueden ver, aquí están los genes que se caracterizaron en la revisión de literatura y esto es lo que presentaba. Aquí les doy el ejemplo claro. La línea roja representa el punto de corte que veíamos anteriormente en las barras rojas y azules. Es decir, una vez se sobrepasaba el punto de corte, pues las barras comenzaban a ser rojas, es decir, estos aislamientos pues ya son resistentes, en este caso para amoxicilina. ¿Qué es lo importante de estas gráficas? Y qué es lo que me da a mí pie para explicarles lo que ven aquí. Es que hubo aislamientos resistentes, que era lo que veíamos ahorita en las barras. Sin embargo, hubo aislamientos que fueron susceptibles, que siendo susceptibles tenían presencia de la mutación. En este caso, la A2143G, es decir, una transición de adenina por guanina en la posición 2143. Este caso que les ejemplifico aquí, que les pongo en el recuadro naranja, es lo mismo que se presentó en las otras gráficas para amoxicilina y levofloxacina en este caso. Es decir, hubo aislamientos que fueron susceptibles y que siendo susceptibles presentaron por la secuenciación o secuencias que eran o que se habían reportado como mutaciones que podían conferir resistencia. Mismo caso en levofloxacina, mutaciones que podrían conferir resistencia en cepas sensibles. Entonces, esto nos muestra una correlación o lo que se plantea lo que se da en el argumento de planteamiento del problema, y es que no hay una correlación en todos los casos entre lo que se ve fenotípicamente y lo que se tiene genotípicamente. Esto, en el caso del metronidazol, aquí también es muy claro. Es lo mismo que les acabo de mencionar. En este caso tenemos la mutación, la presencia de una mutación y un aislamiento sensible. Igual pasó en la rifampicina. Presencia de mutación y los aislamientos evaluados fueron sensibles para rifampicina. Bueno. En la figura 2, esto es una manera, un clúster pues, de las mutaciones. Aquí lo que podemos ver son las diferentes mutaciones y lo que señala cada una de estas era si la mutación estaba presente o no. Entonces podemos ver lo que está en recuadros rojos como la mutación que estaba presente y lo que vemos en recuadros azules cuando la mutación no estaba presente. ¿Qué me señala esto? Al igual que en la otra figura. Además de esto se tiene en cuenta la MIC. Estas MIC pues, están fundamentadas en lo que se obtuvo en las figuras anteriores y cuál fue la MIC más alta. Para amoxicilina la MIC más alta fue de 1.4. Ustedes pueden ver el aislamiento aquí que correspondería a esa MIC, el cual está aquí en verde, en la columna de la izquierda, y aquí cuando ustedes empiezan a ver, cuando se evalúan los diferentes genes, ustedes pueden ver la presencia solo de este gen, que en este caso sería el T, la timina, una timina por una adenina en la posición 593. ¿Qué es lo importante de estas figuras? Que aunque se presentan muchas mutaciones y que se ven en rojo, a diferencia pues, del color azul, la presencia de, en este caso, digamos, la MIC más alta, de la que está en verde, ustedes pueden ver una única mutación y que, aunque se presente una única mutación, pues la MIC fue muy alta. En otro caso, para establecer un contraste con eso que les estoy diciendo, es que aquí, por ejemplo,
ustedes pueden ver, aquí la cepa probablemente fue susceptible, que es lo que se presenta en blanco con una MIC de 0.2. Sin embargo, cuando se hizo la evaluación por secuenciación, esa cepa pudo haber tenido 4 genes que le pudiesen haber conferido resistencia genotípica. Sin embargo, no hubo una alteración en la MIC. Lo mismo se presenta aquí en claritromicina, donde ustedes pueden ver que no todas las cepas que fueron resistentes genotípicamente pues tuvieron una MIC muy alta. Y aquí lo mismo que les decía en el principio, la presencia de, inclusive presencia de múltiples resistencias genotípicas no necesariamente se vio reflejada fenotípicamente en un aumento de la concentración mínima inhibitoria. Eso es lo que les está mostrando aquí. Y esto se hizo pues para los 5 antibióticos que se evaluaban. Bueno, ¿qué es importante también mencionar? La resistencia fenotípica por cultivo, sumado a esta evaluación genotípica, utilizando el secuenciamiento completo de genoma, pues da pie o corresponde pues a una herramienta útil para tratar de ver si hay una correlación. Sin embargo, ¿qué se ha visto en la literatura? Esto hace parte de los recuadros que ellos obtuvieron como revisión de la literatura. Entonces, en este caso tenemos las resistencias, las mutaciones que se le han atribuido generan resistencia, en este caso, en el gen PBP1A para amoxicilina, y aquí se ha visto que se han reportado múltiples resistencias. Sin embargo, en el estudio lo que se obtuvo fueron solo la presencia de estas dos. Esto en el caso de la amoxicilina. En el caso de la claritromicina, pues se han reportado múltiples resistencias también. Nosotros en Colombia, pues lo que se ha reportado por literatura es estas dos, una adenina por guanina en la posición 2142 o una adenina por citosina en esa misma posición, además de la posición 2143 adenina por guanina. Lo que podemos ver en este caso es que estas son las únicas mutaciones que genotípicamente pues, se han registrado en el país. Sin embargo, en la lista que ellos encontraron, pues hay múltiples artículos que señalan otras resistencias, en este caso a claritromicina. Y ellos, aunque evaluaron todas estas resistencias, solo encontraron estas dos resistencias. En el caso del país, como les mencionaba anteriormente, pues la resistencia a claritromicina pues, se ha encontrado o ha estado presente en un estudio que hizo en la ciudad de Bogotá en 13.6% de los pacientes. Esto se hizo por dilución en agar, y la mutación en la posición 2143 pues, fue la más prevalente, con un 90.5% en ese 13.6% de los pacientes pues, que fueron resistentes a claritromicina. En el caso de la levofloxacina, estas son, pues, como les mencioné, todas las mutaciones que se encontraron reportadas en la literatura. Sin embargo, en este estudio la única mutación que se encontró fue esta, la T239M. En el caso de Colombia, pues se han reportado mutaciones en la posición D91. Estas son las mutaciones que se han reportado. Y en el caso de la posición 87, pues también hemos reportado la N87K. Es la única que hemos reportado en el país. Sin embargo, pues, como les mencioné, existen muchas otras mutaciones que se han reportado en otras poblaciones. En el caso del metronidazol, pues tiene la particularidad que es al antibiótico que más mutaciones se le han reportado. Estas son el ejemplo de todas las que se han reportado. Esta para el gen de la RDXA. Sin embargo, en este estudio, pues solo se tuvieron 3 genes, se encontraron 3 genes confiriendo, pues, entre comillas, resistencia genotípica. Para el RXA y para el FRXA, para la ferredoxina, lo que se encontró fue solo 2 mutaciones. Sin embargo, pues habían otros que se habían reportado en la literatura. Para el caso de la rifampicina, el estudio solo encontró una mutación y se habían reportado pues otras en literatura. ¿Qué me permite ver esto? Que el análisis de Rhizostoma Helicobacter pylori, pues con la secuenciación de genoma completo, pues es muy bueno para dar mutaciones puntuales como un posible mecanismo de resistencia. ¿Cuál es el problema? Que esas mutaciones que se han reportado en otros estudios, en este estudio en particular, pues no tuvieron un papel relevante. Por lo cual, pues se necesita investigar más acerca de estas mutaciones y una correlación fenotípica. ¿Qué pasa con esto? Pues es difícil establecer, como les mencionaba, una correlación fenotípica-genotípica,
o fenotípica, como la presenta el artículo, puesto que hay, como le muestran las figuras, hay mutaciones asociadas con la resistencia que se vieron fenotípicamente, hay cepas fenotípicamente susceptibles que genotípicamente fueron resistentes. Entonces, uno de los problemas con la secuenciación de genoma completo, en el caso del Helicobacter pylori, es determinar cuáles son las mutaciones que en realidad toman un papel, en realidad pueden conferir o pueden ser responsables de la resistencia que se ve fenotípicamente. Este era el ejemplo que les traía en la figura, o que les mostraba la figura en el recuadro naranja, y era que había una discrepancia entre las cepas con mutación A2143G. En este caso, pues se contabilizaron que de 10 de 17 cepas pues, fueron susceptibles o de resistencia intermedia. Sin embargo, fueron cepas susceptibles de resistencia intermedia fenotípicamente, pero genotípicamente pues presentaban múltiples mutaciones. Algo que también hay que ver es que, aunque la secuenciación pues, de genoma completo puede ser muy útil para analizar el resistoma y confrontar o hacer la correlación entre lo fenotípico y genotípico, queda pendiente por evaluar cuál puede ser la contribución, uno de cada mutación, es decir, que esta sí sea responsable de la resistencia fenotípica y que tenga un papel directo en la concentración mínima inhibitoria, y si hay múltiples mutaciones, cuál puede ser el efecto de que estas estén en una misma cepa, que estén combinadas, porque en este artículo lo que se vio es que aunque habían diferentes, o una cepa podía tener diferentes mutaciones, estas mutaciones no necesariamente incidían en que fuese resistente. Bueno, el estudio al igual pues presenta ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es el tamaño de la muestra. Esta se hizo solo en 48 aislamientos. Además de esto, el estudio pues no recoge datos de factores demográficos como edad, sexo, etnia o estado migratorio. Este estado migratorio se refiere a que Israel es un país donde convergen pues muchos ciudadanos de otros países, o las personas salen regularmente a viajes internacionales y puedan adquirir cepas en otra parte que puedan estar modificando o puedan ser la explicación de por qué se presentan genes con mutación o genotipos que puedan conferir resistencia, que no están presentes necesariamente en el país. Además de esto, pues el estudio no recolectó información referente a que los pacientes pueden haber recibido un tratamiento previo, lo que no nos deja tener un punto de partida para establecer si esas mutaciones pudiesen haberse dado porque hubo un tratamiento previo. Muchas gracias.